Unidad 3. Segunda fase del pensamiento crítico. La argumentación es un elemento sociológico, debido a que se lleva a cabo una construcción de la realidad por medio del lenguaje, expresado en un discurso a través de un texto. Esto nos quiere decir que por medio de las palabras, ya sea de manera oral o escrita, nosotros vamos a describir nuestra realidad. La vamos a ir construyendo poco a poco. Argumentar en sí consiste en dar razones o pruebas para apoyar una conclusión. Esta construcción o este apoyo debe de llevar un sentido y debe garantizar todo lo que nosotros estamos expresando, debe de tener un sustento o un fundamento. Ahora bien, hay procesos como el análisis y la síntesis, son procesos mentales y a su vez son actividades complementarias, es decir, la síntesis se relaciona directamente con lo que es el análisis. El análisis es la separación de las partes de un todo, es un conocimiento estructural. Entonces, cuando nosotros leamos un libro o un artículo, vamos a conocer sus partes, en qué están separados, qué lo compone. Pero a su vez, que conocemos la estructura de un texto, de un material y de, sobre todo, no nada más cómo se conforma, sino de qué está hecho, tenemos que hacer una síntesis. Síntesis consiste en composición, reunión, fusión u organización de todo eso que analizamos. Es decir, de un libro, de un artículo, yo voy a rescatar lo más importante y al reunir varias partes las voy a sintetizar, las voy a organizar, las voy a componer, las voy a reunir. Ahora, hay dos tipos de argumentación. La argumentación secuencial. ¿A qué se refiere esto? Es la acumulación de argumentos a favor de algo. Como tenemos aquí en el siguiente esquema, la argumentación secuencial es la acumulación de argumentos a favor de una tesis o de una idea. Podemos nosotros presentar un tema y a su vez en este tema podemos presentar algún autor que apoye a este tema o la manera en que se presenta dicho tema y demostrarlo. ¿Con qué? Con pruebas. Nosotros en este caso, en la investigación que estamos haciendo, vamos a apoyar las ideas de los autores, demostrándolo con las encuestas, para entonces tener una base firme, garantías y respaldos. Podemos llevar a cabo una argumentación dialéctica. Esto es que se compone de argumentos y contraargumentos. La argumentación dialéctica igual comprende la presentación de un tema, una idea o varias en apoyo a la forma en que estamos presentando el tema, pero también hay ideas contrarias, las contratesis. Entonces nosotros tenemos que adoptar una de las dos posturas, llevando a cabo una demostración, que podría ser las encuestas, un experimento, una entrevista, una grabación, imágenes, va a depender ahí del método que utilicemos de investigación. Para después llevar a cabo un cuerpo argumentativo, vamos a presentar resultados y finalmente concluir con cuál de las ideas nosotros nos quedamos. Esto le llaman argumentación dialéctica porque recordemos que dialéctica viene de dialogar. Van a dialogar varias ideas, varios autores, varias perspectivas, a diferencia de la secuencial, que todas están de acuerdo. Ahora, cuando nosotros vamos a expresar una argumentación, esta tiene tres elementos. Primero tenemos la contextualización. Se refiere a que debemos de tener en cuenta un entorno lingüístico, es decir, vamos a utilizar términos que vayan de acuerdo al tema que nosotros estamos utilizando. Vamos a analizar las circunstancias, es decir, nosotros estamos utilizando el tema de los derechos humanos, pues vamos a utilizar términos que tengan que ver con derechos humanos. No podemos utilizar términos de medicina, por poner un ejemplo. Y vamos a ubicarnos en tiempo y espacio, es decir, en nuestro país, en nuestra región, en nuestra localidad. Pasamos a la deconstrucción. La deconstrucción no es que destruyamos nuestro argumento, pero sí tenemos que encontrar ambigüedades,
señalar contradicciones e identificar debilidades. Es ahí donde nosotros ponemos entredicho, ¿realmente lo que nosotros estamos argumentando es claro? ¿Hay claridad? Pasamos entonces a lo que es la profundización. La profundización es como un análisis, llevamos a cabo una reflexión para nosotros tener una comprensión plena de nuestro tema. Entonces aquí tenemos que identificar qué eventos suceden en relación al tema. Por ejemplo, en maltrato animal, ¿qué causa el maltrato animal? ¿Qué consecuencias hay? Podemos comparar diferentes autores, clasificarlos, tener así un trabajo bastante exhaustivo para nosotros tener identificadas perspectivas, fundamentos y realizar una abstracción. Una abstracción es decir, ver tendencias generales. Todos los autores que nos dicen si están a favor o en contra de algo. Pasamos ahora a la elaboración de juicios, que es la unidad 4. Para nosotros elegir una postura argumentativa, es decir, ya elegir un punto de vista, tenemos que hacerlo a modo de monólogo, es decir, desde nosotros mismos. Esto se realiza comúnmente en la elaboración de ensayos. ¿Cuál es la finalidad de un ensayo? Persuadir o convencer a quien lee nuestro ensayo, manifestando nuestra opinión. Tenemos nosotros nuestro texto que esperamos sea argumentativo, vamos a, decíamos, a expresar, en este caso a proponer nuestra opinión para convencer a quien lea nuestro ensayo. Para ello debemos de plantear una tesis, una idea, que esto va en la introducción. En este caso, en la investigación que estamos haciendo es plantear un problema. Después, en justificación, vamos a exponer el desarrollo de este problema. Y finalmente, con nuestros resultados y nuestra metodología podemos llegar a una conclusión. Y entonces aquí vamos a ver si lo que concluimos tiene que ver con la idea de inicio planteada. Ahora, nosotros vamos a elegir una postura argumentativa. Tenemos que ver si tenemos la capacidad persuasiva de convencer, pero convencer también implica la retórica, es decir, utilizar términos y palabras correctas. También nuestra postura argumentativa tiene una función, ya sea que generalicemos, veamos analogías, es decir, semejanzas entre perspectivas, causalidad, explicar un problema a través o a partir de sus causas, autoridad, que es aquello que se está imponiendo, qué autor, qué obra, qué ley es la que impone algo, o en lugar de analogía podemos generar contrastes, en donde las perspectivas, los autores o las teorías se contradicen. Y también podemos llevar a cabo una ejemplificación de todo esto que nosotros de inicio estamos generando. También nuestra postura argumentativa puede tener una finalidad, que es expresar acuerdos entre teorías, entre autores, entre perspectivas o entre puntos de vista, o desacuerdos, todo lo contrario. Pero ¿qué debe de contener nuestra postura argumentativa? Ya sea que le demos un sentido de abducción, de deducción o de inducción. La abducción es cuando nosotros presentamos datos exploratorios. Y esto se refiere a temas que son poco explorados o que tienen poca información. La deducción es que de algo particular yo lo hago generalizable. O al revés, inducción, de lo general yo hago algo o lo enfoco en algo particular, lo adapto. Para plantear el problema, tenemos nosotros que ver las causas de eso que estamos nosotros investigando. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas del maltrato animal? ¿Cuáles son las causas de la drogadicción? ¿O de que haya derechos humanos? ¿Qué síntomas hay en la drogadicción? ¿Cómo podemos nosotros evidenciar el maltrato animal o cómo lo podemos diagnosticar? ¿Qué características presentan los derechos humanos, el maltrato animal, la drogadicción o los trastornos de consumo de sustancias? Podemos recurrir a las estadísticas del INEGI
podemos recurrir a las estadísticas del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, o en el caso de la drogadicción, podemos nosotros ver las estadísticas de la Secretaría de Salud. Y a su vez, qué cambios importantes hay a partir de los temas que nosotros estamos investigando. Después pasamos, si hay preguntas de investigación, tenemos que generarlas para entonces plantear objetivos, general o específicos. Y en la justificación nosotros vamos a dar un para qué es importante investigar el tema que estoy abordando. Es así como que si nosotros tomamos en cuenta toda esta información de la argumentación, nos va a servir para poder expresar nuestro trabajo de manera escrita en cuanto a la introducción, que ya veíamos que comprende planteamiento del problema y justificación. Después que hayamos generado nuestra investigación por medio de nuestras encuestas y analizando los resultados, en la parte de conclusión o de discusión, nosotros vamos a escribir si lo que planteamos de inicio se relaciona o se contradice. Y es ahí donde tenemos que ser críticos con nuestro trabajo. También reconocer qué debilidades hubo, qué contradicciones, porque toda investigación tiene alguna debilidad, tiene alguna falla, por decirlo así, y es ético reconocerlo.